Hola, muy buenos días. Somos el equipo conformado por Daira Paola, Héctor Román, Diego Iván, Alejandro Karim, Daisy Susana y su servidor David Armando. El día de hoy les presentaremos los temas correspondientes a la unidad 4 y 5 de la materia de mecánica vectorial. Que daremos inicio al tema de marco de referencia inercial y no inercial. ¿Qué es? Un sistema de referencia es un conjunto de ejes coordenados que nos permiten ubicar un objeto en el espacio y estudiar su comportamiento, usando vectores como posición, velocidad y aceleración. En este tema existen dos tipos principales de sistema de referencias, que son inerciales y no inerciales. Un marco inercial es aquel donde no hay aceleración, es decir, el sistema está en reposo o se mueve con velocidad constante. En estos sistemas las leyes de Newton sí se cumplen. Por ejemplo, un objeto sin fuerzas actuando sobre él permanece en reposo o se mueve en línea recta con velocidad constante. En cambio, un marco no inercial es un sistema que acelera y en él las leyes de Newton no se cumplen a menos que se incluyan fuerzas ficticias como la fuerza centrífuga. Como por ejemplo, en la imagen podemos observar que desde el eje 1 la partícula está en reposo, por lo tanto es un sistema inercial. Desde el eje 2 se mueve con velocidad constante, también es inercial, pero en el eje 3 el sistema acelera, lo que lo convierte en un sistema no inercial. Ahora veremos las ecuaciones que propuso Galileo para interpretar cómo cambian posición, velocidad y aceleración al analizar el movimiento desde distintos marcos de referencia. Cuando el observador está en reposo o se mueve con velocidad constante sin aceleración, las leyes de Newton se cumplen directamente. Galileo propuso estas ecuaciones básicas. Posición: x' igual a x menos v por t. Esto indica que la posición del objeto en el sistema de movimiento, o sea x', se obtiene restando el desplazamiento del marco al valor que tiene el sistema inercial x. En velocidad, v', que es igual a v minúscula menos v mayúscula, la velocidad en el sistema móvil es igual a la del sistema inercial menos a la velocidad del marco. Y en aceleración tenemos que a' es igual a, lo que quiere decir que la aceleración se mantiene igual en ambos sistemas. Ahora vemos los marcos de referencia no inerciales, es decir, cuando el sistema se acelera como un carro frenando o un ascensor subiendo. Las fórmulas cambian porque el observador también se acelera, entonces en posición se añade el término 1 medio por a por t cuadrada, que representa el desplazamiento extra por la aceleración como en un piso que se mueve. En velocidad, el término at refleja el cambio de velocidad del marco con el tiempo, y en aceleración se mantiene igual, pero se puede percibir diferente desde dentro del sistema. En nuestro ejemplo práctico podemos observar que un auto acelera a 2 metros por segundo al cuadrado. Este lleva 4 segundos en movimiento y empezó con una velocidad de 10 metros por segundo. En este momento hay un objeto a 100 metros del origen. La pregunta es a qué distancia vamos ese objeto desde dentro del auto que está acelerando. Para esto utilizamos la fórmula que está propuesta en la imagen. Ahora sustituimos los datos que tenemos en x en 100 metros, v es 10 metros por segundo, que es la velocidad inicial del auto, t son 4 segundos y a es 2 metros por segundo al cuadrado, que es la aceleración del auto. Entonces, para hacer nuestro procedimiento, solamente tenemos que sustituir los datos propuestos en la fórmula planteada, por lo que el resultado de esta ecuación son 76 metros, lo que significa que la posición relativa del objeto en el marco no inercial son esos 76 metros. Caso 1. Sin fuerza de fricción. En el primer caso, donde no hay fuerza de fricción, la aceleración que experimenta un objeto es directamente proporcional a la fuerza. Aumenta cuando la fuerza neta que se le aplica es mayor y disminuye si su masa es más grande. La fórmula es A igual a F entre M, donde F es igual a la fuerza neta que actúa sobre el objeto, M es igual a la masa del objeto y A es igual a la aceleración del objeto. Aquí tenemos un ejemplo. Si al empujar un refrigerador de 250 kilogramos, la fuerza resultante sobre él es de 500 newtons, entonces adquirirá una aceleración de... Y bueno, aquí tenemos los datos, que es la fuerza igual a 500 newtons,
la masa igual a 250 kilogramos y estamos buscando la aceleración. Usamos la fórmula de A igual a F entre m. Y al sustituirla queda igual a aceleración igual a 500 newtons entre 250 kilogramos y de resultado da aceleración igual a 2 metros por segundo cuadrado. Caso 2. Con fuerza de fricción. En el segundo caso, la fuerza de fricción se opone al movimiento del objeto y hace que disminuya su aceleración. Tenemos dos fórmulas. Una es igual a igual a F menos FF entre M y la otra es coef igual a FT menos FN, donde coef es igual a coeficiente de fricción, F igual a fuerza neta que actúa sobre el objeto, M igual a masa del objeto, A igual a aceleración del objeto, FF igual a fuerza de fricción que actúa sobre el objeto y Fn igual a fuerza normal al multiplicar la masa del objeto por la aceleración por gravedad. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo que dice: un trabajador empuja una caja de 20 kilogramos aplicando una fuerza de 100 newtons. La fricción entre la caja y el piso es de 20 newtons. ¿Cuál es la aceleración de la caja? Y aquí nos dan los datos, que tenemos fuerza igual a 100 newtons, fricción igual a 20 newtons y masa igual a 20 kilogramos. Para este ejemplo vamos a usar la fórmula de A igual a F menos FF entre M. Entonces al sustituirla quedaría aceleración igual a 100, que es la fuerza, 100 newtons, menos 20, que es la fuerza de fricción, entre 20, que son la masa, 20 kilogramos. Y de resultados da aceleración igual a 4 metros por segundo cuadrado. Hola, mi nombre es Héctor y voy a hablar sobre la fuerza centrípeta. La fuerza centrípeta es una fuerza que mantiene a un objeto en movimiento circular. Su fórmula es la fuerza igual a masa por velocidad al cuadrado sobre radio, donde F es la fuerza centrípeta expresada en newtons, M es la masa expresada en kilogramos, V es la velocidad expresada en metros sobre segundo, R es radio de la trayectoria expresada en metros. Aquí tenemos dos ejemplos. En el primer ejemplo, un automóvil de 1000 kilogramos toma una curva circular de un radio de 50 metros a una velocidad de 20 metros sobre segundo. Aplicamos la fórmula y nos da un total de 8000 newtons. En el segundo ejemplo, una piedra de 0.5 kilogramos gira atada a una cuerda de 2 metros con una velocidad de 10 metros sobre segundo. Aplicamos la fórmula nuevamente y nos da un resultado de 25 newtons. Aceleración centrípeta. La aceleración centrípeta es la aceleración dirigida hacia el centro de una trayectoria circular. La fórmula es aceleración igual a velocidad al cuadrado sobre radio, donde la A es aceleración centrípeta expresada en metros sobre segundo al cuadrado. V es la velocidad expresada en metros sobre segundo. R es el radio expresado en metros. En el primer ejemplo, tenemos donde un objeto se mueve en un círculo con un radio de 4 metros con velocidad de 6 metros sobre segundo. Aplicamos la fórmula y nos da un resultado de 9 metros sobre segundo al cuadrado. Conservación del momento lineal. El momento lineal o cantidad de momento se conserva en un sistema cerrado sin fuerzas externas. La fórmula es masa 1 por velocidad 1 más masa 2 por velocidad 2 igual a masa 1 más masa 2 por velocidad en choques inelásticos, donde m es igual a la masa expresada en kilogramos y v es velocidad expresada en metros sobre segundo. Conservación del momento lineal. En el primer ejemplo tenemos que dos carros chocan, uno de 3 kilogramos a 4 metros sobre segundo y otro de 2 kilogramos en reposo.
se unen tras el choque. Aplicamos la primera fórmula y nos da 12 kilogramos por metro sobre segundo. En la velocidad sacamos la velocidad final y nos da un resultado de 2.4 metros sobre segundo. Hey, ¿qué onda, compañeros? Soy Iván Aviña y hoy me tocó hablarles sobre el trabajo de una fuerza. El trabajo es la energía transferida por una fuerza que actúa sobre un objeto y causa un desplazamiento. Esta se mide en joules y su fórmula general es trabajo es igual a la magnitud de la fuerza por la magnitud del desplazamiento. Existen dos tipos de trabajo de una fuerza: la fuerza constante y la fuerza variable. En la fuerza constante, la fuerza es constante en magnitud y dirección y actúa sobre un objeto que experimenta un desplazamiento rectilíneo. Mientras que en la fuerza variable, la fuerza no es constante y el trabajo se calcula integrando la fuerza a lo largo de la trayectoria. Más adelante les explico. En este primer ejemplo dice: se empuja una caja y se desplaza 5 metros con una fuerza de 10 newtons en una superficie plana y sin fricción. Aquí el problema ya nos está dando dos datos: la fuerza y el desplazamiento. Entonces aquí lo que podríamos usar es la primera o la segunda fórmula. En este caso puse la segunda fórmula para que se viera más gráfico todo y se pudiera notar que igual es lo mismo, porque coseno de 0 es 1, entonces ya sustituyéndolo sería 10 por 5 por 1 da 50, y igual en la de arriba hubiera dado 50. Ya tenemos después el trabajo de una fuerza variable, y en este primer ejemplo dice: una partícula se mueve bajo la fuerza que es en función de x, que es 3x cuadrada más 2x, desde 0 hasta 4 metros. En este caso, que es una fuerza, es el trabajo de una fuerza variable, es la integral de la función de la fuerza evaluada de la distancia inicial hasta la distancia final del desplazamiento. Entonces, ya derivado, ya integrado la función nos da x cúbica más x cuadrada, y ya evaluándolo nos da que es 64 más 16 menos 0, que es igual a 80 joules. Ahora, hablando un poco sobre la energía potencial gravitatoria, tenemos que esta se relaciona con la posición de un objeto dentro de un campo gravitacional. Cuando la gravedad es constante como cerca de la Tierra, se usa esta fórmula a continuación. Tenemos U de 1 a 2, que es igual a W por Y1 menos W por Y2. U de 1 a 2 es el trabajo de la gravedad al pasar de una posición 1 a una posición 2. W es el peso del objeto, que es igual a la masa por gravedad, y Y la altura desde un nivel de referencia. La fórmula que podemos ver debajo de esta es precisamente la forma expandida de la primera. Entonces, como nota, tenemos que esta energía se mide desde la posición no deformada, donde el trabajo del resorte siempre es negativo porque se pone el movimiento, y al igual que la gravedad es una fuerza conservativa. Ahora, cuando la gravedad no es constante como en el espacio, tenemos que utilizar la fórmula de U1 a 2 es igual a G mayúscula por M mayúscula por M minúscula sobre R2, restando a G mayúscula por M mayúscula por M minúscula sobre R1. Tenemos que G es la constante de gravitación universal, M mayúscula la masa de la Tierra, M minúscula masa del objeto, y R la distancia al centro de la Tierra. Asimismo, tenemos la fórmula que nos dice que el potencial gravitatorio V
subíndice G es igual a menos el peso del objeto W, multiplicado así por el cuadrado del radio de la Tierra R al cuadrado, dividido entre la distancia R desde el centro de la Tierra. Desglosando esto, que VG es el potencial gravitatorio en esa posición, W es el peso del objeto, que es masa por gravedad, R mayúscula es el radio de la Tierra y R minúscula es la distancia desde el centro de la Tierra hasta el objeto. En este caso el signo queda negativo, ya que este indica que la energía potencial disminuye al acercarse al centro de la Tierra, reflejando así que la fuerza gravitatoria es atractiva y conservativa. Siguiente tenemos el tema de energía potencial elástica. Este tipo de energía aparece cuando un objeto está unido a un resorte y este depende de cuánto se deforme respecto a su posición normal. Para esto tenemos la fórmula que nos dice que la energía potencial elástica entre la posición 1 y la posición 2 es igual a un medio por la constante del resorte K por la deformación al cuadrado de la posición 1. Menos un medio por la constante del resorte K por la deformación al cuadrado de la posición 2, teniendo en cuenta que K es la constante del resorte, o sea, la rigidez, y X1 y X2 es nuestra deformación respecto al punto de equilibrio. Como ejemplo tenemos que un bloque de 4 kilogramos baja desde una altura de 6 metros hasta 2 metros. ¿Qué trabajo realizará la fuerza gravitatoria? Para realizar este ejemplo tenemos los datos propuestos y la fórmula aplicada. Solamente tenemos que sustituir los datos en la fórmula, lo que nos dará un resultado de 156.8 joules, que es el trabajo que realizará la gravedad al bajar al objeto. Energía cinética y teorema del trabajo de la energía. La energía cinética es una forma de energía asociada al movimiento de un cuerpo. Depende de su masa y su velocidad. Esta se calcula con la siguiente fórmula: un medio por la masa por la velocidad elevada al cuadrado, donde estas unidades estarán representadas de acuerdo al sistema internacional. El teorema del trabajo de la energía establece que el trabajo realizado sobre un objeto es equivalente al cambio en su energía cinética, representado por la siguiente fórmula: trabajo es igual a energía cinética final menos energía cinética inicial. Tenemos el siguiente ejemplo. Un automóvil de 1000 kilogramos viaja a una velocidad de 20 metros sobre segundos. El conductor frena y el auto se detiene. Nos piden calcular la energía cinética inicial del auto y determinar el trabajo realizado por los frenos, que es una fuerza de fricción. Como datos tenemos la masa, que serían los 1000 kilogramos, y la velocidad, que serían 20 metros sobre segundos. La fórmula para calcular la energía cinética sería un medio por la masa por la velocidad elevada al cuadrado. Sustituyendo nos queda como un medio por 1000 por 20 elevado al cuadrado, que nos daría como resultado 200.000 joules, que sería la energía cinética inicial del auto. Para calcular el trabajo realizado por los frenos, utilizamos la fórmula del teorema del trabajo de la energía, que establece que el trabajo es igual a la energía cinética final menos la energía cinética inicial. Como el auto se detiene y queda en cero, sería 0 menos 200.000 joules, que nos dará como resultado menos 200.000 joules, que sería el trabajo necesario para frenar el carro. Hola, mi nombre es Azucena y les hablaré sobre energía elástica, sistema masa-resorte. Esta se centra en la investigación de la energía cinética y potencial de una masa unida a un muelle, que vendría siendo un resorte. El muelle se estira y almacena energía potencial elástica, y al soltarse, esa energía se transforma en energía cinética. La fórmula para la energía cinética sería un medio por masa por volumen al cuadrado. En la fórmula para la energía potencial elástica es un medio por la constante del muelle por la extensión o comprensión del muelle al cuadrado. Un ejemplo de este tema sería: un resorte tiene una masa de 2 kilos y una constante elástica de 50 newtons por metro. Si se estira a 0.1 metros desde su posición de equilibrio y se suelta con una velocidad de 0.5 metros por segundo, ¿cuál sería su energía potencial y cinética? En los datos tenemos que masa es igual a 2 kilos, la constante elástica son 50 newtons por metro, la velocidad a la que se suelta es 0.5 metros por segundo y la extensión del muelle sería 0.1 metros. Para la energía cinética usamos la fórmula de un medio por masa por volumen al cuadrado.
Sustituyendo sería 1 medio por 2 por 0.5 al cuadrado, que da como resultado 0.5 joules de energía cinética. En la energía potencial sería la fórmula de 1 medio por K por Y al cuadrado. Sustituyendo sería 1 medio por 50 por 0.1 al cuadrado, donde de energía potencial también da 0.25 joules. Cabe recalcar que no siempre sale el mismo resultado. Sistemas conservativos y no conservativos. En física, los sistemas se clasifican según si se conserva o no su energía mecánica. En los sistemas conservativos, la energía mecánica total se conserva sin pérdidas. Solo fuerzas conservativas como gravedad y fuerza elástica actúan sobre ellos, y el trabajo es independiente de la trayectoria realizada. Una fórmula para determinar los sistemas conservativos es energía cinética inicial más energía potencial inicial. Esto igual a la energía cinética final más energía potencial final. En los sistemas no conservativos, la energía mecánica no se conserva, debido a fuerzas disipativas como la fricción o la resistencia. Actúan fuerzas no conservativas, un ejemplo la fricción, y el trabajo depende de la trayectoria. La fórmula para calcular el trabajo en sistemas no conservativos es energía mecánica final menos energía mecánica inicial. Un bloque de 2 kilos se desliza por una mesa horizontal rugosa. Inicialmente lleva una velocidad de 4 metros sobre segundos y se detiene después de recorrer 5 metros. Calcular la energía cinética inicial y el trabajo realizado por la fricción, fuerza no conservativa. Como datos tomamos en cuenta la masa, que son los 2 kilos, velocidad inicial 4 metros sobre segundos, velocidad final 0 metros sobre segundos. Utilizamos la fórmula de la energía cinética y sería 1 medio por 2 por 4 al cuadrado. Nos da un resultado de 16 joules. Ahora calculamos el trabajo. Sería la fuerza cinética final menos la fuerza cinética inicial, que sería 0 joules menos 16 joules. Daría como resultado un trabajo de menos 16 joules. Potencia. La potencia se define como la tasa de trabajo realizado por unidad de tiempo y se mide en watts, que son joules por segundo. Para la fórmula es el trabajo realizado por el objeto entre el tiempo que se hizo. Y si hay una fuerza constante que mueve un objeto, sería la potencia, que sería igual a fuerza por velocidad. Un ejemplo de esta sería: si empujas una caja con una fuerza constante de 120 newtons y esta se mueve a una velocidad de 3 metros por segundo, ¿cuál sería la potencia? En este caso, la fuerza serían los 120 newtons y la velocidad sería 3 metros por segundo. La fórmula a usar sería potencia igual a fuerza por velocidad. Sustituyendo sería 120 por 3. Y como resultado es potencia igual a 360 watts, que sería lo mismo que 360 joules por segundo.